Entonces, cuando yo hablo de multifase, yo puedo tener, digamos, una multifase en una aleación desde el punto de vista microscópico, pero también si yo tengo, por ejemplo, esto que sería, qué sé yo, esto es grava, entonces tengo, fíjese que aquí voy a tener, estoy haciendo un dibujo, así ustedes no me crean, de una columna que está cortada por la mitad. Entonces, fíjese que yo tengo aquí una fase, ¿cuál es? El concreto, ¿no? El cemento. ¿Sí? Tengo aquí otra fase, que es ¿cuál? El acero. Y tengo aquí otra fase, que ¿qué es? La grava. Entonces yo tengo un material multifásico. Claro, yo tengo tres fases ahí, dos fases cerámicas y una fase metálica. Entonces, por eso también se llama multifase. ¿Listo, Julián? Sí, señor. Perfecto. Bueno, Adrián, ¿todo entendido o algo? ¿Qué es lo que dice la ley de mezclas? Pues que es una técnica de homogenización para materiales compuestos. No, la ley de mezclas no es eso. ¿Qué es la ley de mezclas? Entonces, no me, por eso es que digo que no me quedó claro. Ok. Digamos que usted necesita definir la propiedad mecánica de un compuesto. Y ese compuesto usted sabe que tiene 60% de, digamos, de la matriz. Ojo que esto es para materiales compuestos únicamente de matriz, ¿no? Y 40% de reforzante. ¿Sí? Y usted quiere saber el yield strength. ¿Cuál va a ser su yield strength final del material compuesto? ¿Sí? Pero sabe que la matriz tiene un yield strength, por ejemplo, de 56 megapascales y el reforzante tiene un yield strength de 110 megapascales. ¿Sí? Entonces la ley de la mezcla nos dice es que yo multiplico por cada fracción esto, ¿sí? Y hago una sumatoria, es decir, sería 56 por 0.6 del 60%, ¿sí? Esto sería lo que le contribuiría en megapascales al material compuesto de la matriz y aquí sería 110 por 0.4 y esto sería lo que le contribuiría el reforzante. Es decir, que ese material compuesto es una sumatoria, la ley de mezclas, ese material compuesto va a tener un yield strength aproximadamente de ¿cuánto? De 77.6 megapascales. Y esto yo lo puedo hacer con el yield strength, con la densidad, ¿sí? Entonces, mire, el 60% de la densidad, cambiémoslo ahora, vamos a hacer con la densidad, ¿sí? Y la matriz tiene una densidad de ¿qué? Digamos de 1, porque es un polímero, de 0.7, mientras que el reforzante, digamos que es un cerámico, tiene una densidad de 7. Pero en este caso yo le voy a adicionar únicamente tengo 95% de esto y tengo 5% de esto. Entonces yo le digo a 7 que es de la densidad, pero esto es 95, aquí le voy a dar dividido en 100 rápidamente. Y 7 por 5%, 5%, ¿sí? Entonces fíjese que la densidad de ese material compuesto me va a quedar en 1.01. ¿Entendido, Adrián? Bueno, los materiales eh, compuestos generalmente, dependiendo de la ubicación de las fibras, son materiales anisotrópicos o isotrópicos. ¿Sí? Pensemos en una madera. Entonces tenemos aquí la madera, ¿sí? Más bien.
Está como lento el internet. Bueno, mientras sale la imagen de la madera. Bueno, una madera que tengo. Una madera tiene fibra, ¿cierto? Entonces yo tengo este material de esta forma. ¿Mm? Y entonces fíjese que es muy diferente que yo le ponga un esfuerzo acá, que le ponga un esfuerzo acá. Entonces, digamos que las deformaciones o los esfuerzos van a ser muy diferentes. ¿Por dónde cree que se va a deformar más fácil? Digamos que esto es Y y esto es X. ¿Sí? ¿Por dónde creen que se van a deformar más fácil? ¿Cuando yo lo jalo en X o cuando yo lo jalo en Y? Alguien que me diga. Profe, perdón, que es que como que tiene mal internet. Profe, yo digo que en Y porque es su parte más frágil. Está opuesta a las fibras que lleva interna la matriz. No, se va a deformar más fácil en X. Porque fíjese que con Y, usted diga, o bueno, para partirlo, fíjese que con Y tendría que partir esta, tendría que partir esta, tendría que partir esta, mientras en X va por acá. Piense usted cuando se va a comer un banano. Fíjese que usted lo pela en dirección a las fibras, es decir, hacia abajo. Pero intente pelarlo así y verá que no. Entonces lo que pasa es que aquí entonces vamos a tener que este material va a ser anisotrópico. O sea, que su comportamiento mecánico depende de la orientación. ¿Sí? Bien, entonces fíjese que yo puedo hacer un material compuesto con las fibras hacia abajo, ¿sí? Pero también podría ser el material compuesto con fibras hacia abajo y los tejo, estos son con fibras largas, pero también podría tejerlo de esta forma. ¿Mm? Entonces fíjese que si yo tengo un material compuesto de esta forma, ya no es anisotrópico, es isotrópico porque digamos que para donde haya esfuerzo, ahí va a encontrar alguna fibra y entonces va a tener unas propiedades mecánicas diferentes. Entonces lo que dice ahí es que respecto al tipo de orientación que tenga las fibras, obviamente respecto a eso va a ser sus propiedades mecánicas. Y creo que hay un diagramita y ahí explican cuándo es mayor, sí, que debería ser así, y cuándo es menor. Y si es tejido, obviamente, pues es anisotrópico. Entonces, respecto a materiales compuestos en el software, fíjese que aquí hay dos grupos de materiales, unos que se llaman hybrids, que ahí están composite, foams, honeycombs, natural materials, y hay otro que se llama fibers and particles. Estos son los reforzantes que yo utilizo para los compuestos. Y fíjese que aquí yo tengo los compuestos que vimos en clase, ¿no? Los cerámicos, los metales, los polímeros, los materiales naturales, pero aquí en Honeycomb, ¿sí? También los vimos. Entonces recuerden que la estructura Honeycomb es una estructura específica y es muy diferente de este. Entonces, básicamente ahí estamos con los materiales compuestos que hay por allí, ¿sí? De los metales y de los polímeros. Mire que aquí están según las matrices, ¿sí? Y entonces podríamos nosotros mirar, y si ustedes se fijan, fíjese que acá lo que decían sale según, mire, según la dirección de las fibras. Entonces, a 0%, a 90% y cuasi isotrópico, ¿sí? Entonces, este ángulo quiere decir es cuál es la dirección de las fibras. Pues está a 0% de la lámina, 90% de la lámina. ¿Mm? Seguramente por aquí.
Fíjese que vuelve y aparece siempre, ¿sí? Y axial o una lámina cuasi isotrópica. Entonces, cuando yo estoy aquí en materiales compuestos, esto de la dirección de las fibras, como lo preguntaba su compañero, pues es una forma de selección. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces, pues vamos a ya cerrar este tema. Yo no voy a hacer ejercicios de materiales compuestos por una sencilla razón, porque los ejercicios para seleccionar los materiales compuestos son igualitos que todos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que pasa con los materiales compuestos? Y eso ya lo tenemos claro, sin embargo, lo vamos a ver aquí nuevamente. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de los materiales compuestos? Fíjese que aquí voy a hacer el análisis de, ¿sí? Y los compuestos son acá, ¿sí? Entonces, fíjese que los compuestos, si yo miro la densidad, voy a compararlo quizás con únicamente con los metales y voy a dejar únicamente los compuestos, no las espumas, ¿sí? Voy a meterle los polímeros también, ahí como para tener parte de comparación. Chao, los que no sirven. Entonces, fíjese que aquí tengo los compuestos, tengo los metales y aleaciones, tengo los polímeros por aquí, deben ser estos. Los plásticos, ahí están. Y estos son los compuestos. Mire que la linecita de los compuestos es así. Entonces, fíjese que lo interesante de los materiales compuestos es su muy baja densidad. Mire que tengo materiales compuestos aquí y los tengo aquí mezcladitos con los polímeros. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del material compuesto? Generalmente, mire estos. Voy a dejar aquí solo los compuestos y los honeycombs. Mírelos aquí solo. Entonces, fíjese que aquí la densidad es bastante, digamos que tengo una densidad bastante, tengo un rango de densidades bastante grande, pero si miro, fíjese que aquí esto es 1000, es decir, 1, y la gran mayoría está entre 1 y 2. Mírenlos por acá. Claro, hay unos que tienen una densidad grandísima, los de matriz metálica, pero hay un poco ¿no? de materiales que tienen acá una densidad muy bajita, pero fíjese que el precio es bastante elevado. Entonces yo generalmente cuando yo requiero una propiedad mecánica grande y una densidad muy baja, generalmente pienso en el material compuesto. Y básicamente la gran mayoría de las aplicaciones de un material compuesto es en aspectos de movilidad donde yo requiero una relación entre el yield strength y la densidad bastante alta. Entonces, digamos que eso es la conclusión para la selección del material compuesto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?